Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente clase, que es la importancia de la oración. Y hace 8 días nos quedamos en un tema que quiero terminarlo, que es: debemos buscar siempre la ayuda, buscando siempre la ayuda de Dios, ¿verdad? Esta es parte de la importancia de lo que debemos de hacer. Y bueno, vimos por ahí lo último, cómo Josafat, porque estamos viendo la vida de Josafat, segunda de Crónicas, capítulo 20, ahí vaya ese texto, ahí seguimos aprendiendo. Lo último que vimos, que vinieron mensajeros anunciándole de estos enemigos que venían contra Josafat, ¿no? Y en el verso 3 también dijimos qué fue lo que le pasó a Josafat. ¿Qué enfrentó Josafat al recibir el mensaje de esos enemigos que venían contra él? Dice ahí en el verso 3, entonces él tuvo, ¿qué tuvo? Temor, miedo. Esto es lo que enfrentó en su vida Josafat. Y déjenme ahondar un poco más en el temor, porque el temor nos puede echar a perder en la oración, ¿sabían? Yo te pregunto en esta noche a ustedes aquí presentes estudiantes, ¿cuál es el temor de tu vida? ¿Cuál es el temor que estás enfrentando? ¿Con cuál temor te acuestas y te levantas? Hay quienes van a la cama y van con un miedo, con un temor, y se levantan y es igual. Sin duda, mis hermanos, fíjense bien, cada uno de nosotros está expuesto a una variedad de temores en la vida, ¿sí o no? Todos estamos expuestos a los temores. En la vida poseemos temores naturales y temores espirituales. Son dos tipos de temores diferentes. Uno es natural, el otro es espiritual. Por ejemplo, algunos tienen temor a la soledad. Es un temor natural. Tienen miedo a quedarse solos, a vivir solos. Es un temor que los aborda, ¿verdad? Otros enfrentan temores a una enfermedad, sobre todo una enfermedad repentina. Cuando has ido con el médico, resultó que te salió una bolita por ahí, fuiste y te hicieron unos estudios y te dan la noticia más pues de más miedo para tu vida, que es cáncer. Otros enfrentan el temor a la pérdida del empleo. ¿Qué va a hacer de mí si pierdo este trabajo? Otros más enfrentan el temor a la pérdida de un ser querido. Estas son la variedad de temores que enfrentamos. Un temor más a veces que enfrentan quizás los que son solteros, enfrentan el temor a enamorarse porque piensan que van a ser rechazados. Otros incluso tienen temor a la muerte. En fin, hay muchos temores que enfrentamos. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos hombres de la Biblia, cómo enfrentaron el temor, ¿verdad? O sea, tuvieron temor en sus vidas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versos 6 al 8, un personaje muy conocido que se llama Timoteo, que era pastor de la iglesia de Éfeso. 2 de Timoteo capítulo 1, versos 6 al 8. Cuando lo tengan, les decimos estamos listos, ¿sí? ¿Listos? Por lo cual, le dice Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra claramente cómo Timoteo, discípulo de Pablo, enfrentó el temor en su vida. Y enfrentó el temor en su vida por varias razones. Una de ellas, por las dificultades que tenía en el ministerio. Por otro lado, enfrenta temor porque sabía que Pablo ya lo iban a sacrificar y él tuvo temor.
se acobardó. Hubo un tiempo en que el fuego, fíjese, cuando dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti, está diciendo vuelve a encender ese fuego. ¿Qué quiere decir? Que el fuego en la vida de Timoteo había menguado por causa de las aflicciones y el temor que había venido a su vida. Ese fuego había disminuido. Muchas veces el temor esto hace con nosotros. Muchas veces el temor hace disminuir nuestra pasión por Dios. A lo mejor te quedaste sin trabajo, ya tienes algunos meses de no encontrar trabajo y hay un temor terrible en tu vida. Que ese temor, ¿qué hace? Ese temor te hace que ese fuego, esa pasión por tu Dios haya menguado, haya disminuido. Algunos inclusive tienen temor porque alguna vez dijeron en su trabajo que eran cristianos y empezó a haber burlas y te sientes avergonzado. Ese es un tipo de temor. Ahí está por eso Pablo le tuvo que decir: hey, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Saben qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Acuérdate, Timoteo, necesitas buscar la ayuda ¿de quién? De Dios. Cuando el temor te esté ganando, no se te olvide, busca la ayuda de Dios, ve con Dios. Él es el único que te va a ayudar a salir de tus temores y te va a librar de todos ellos. ¿Lo crees? Pero necesitas buscar a Dios. De otra manera no será posible. Otro ejemplo de temor, vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Este es otro ejemplo de temor que enfrentaron otros. Mateo 8, verso 23 al 27, por favor. Estamos viendo la necesidad de buscar la ayuda de Dios siempre. ¿Por qué tenemos que buscar esa ayuda? ¿Ya tienen Mateo 8? Y entrando él, Jesús, en la barca con sus discípulos, le siguieron. Y he aquí dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿cómo estaba el Señor en la barca? Sí, híjole. Así quiere el Señor que estemos en las tempestades, mis hermanos, bien descansados y reposados en Cristo. Amén. Pero ¿cómo vamos a descansar y reposar en Cristo en medio de las tempestades si no hemos aprendido a buscar la ayuda de Dios siempre? Pero bueno, ahí estaba Jesús, dormido. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué qué? ¿Cómo estaban? Temerosos. Ellos creían que iban a morir porque le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos, que morimos. Así que, mis hermanos, el temor, fíjense bien, el temor puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. El temor puede paralizarnos completamente. El temor puede imposibilitarnos de tal manera que ni oramos, ni buscamos la ayuda de Dios, ni creemos que Dios nos puede salvar o rescatar. Es más, el temor muchas veces nos lleva a creer cosas. Por eso se llama preocupación. ¿Qué es una preocupación? Es ocuparte antes de tiempo. Es decir, los discípulos ya estaban anunciando antes de tiempo: perecemos. Espérense. ¿Se viene el Señor con ustedes? ¿O no? Y a veces así somos los cristianos, hermanos. Estamos pasando una situación bien fuerte, bien difícil. ¿Y qué es lo primero que pensamos? No, aquí ya se acabó el checo. No, mis hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a buscar siempre la ayuda ¿de quién? De Dios.
Nosotros ciertamente no podemos muchas cosas, pero Dios sí puede. Amén. Ahí estaban ellos desesperados. Jesús les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Fíjense por qué les faltó fe: por su temor. El temor te va a hacer que no le creas a Dios. Y entonces dice que Jesús, levantándose, ¿qué hizo el Señor? Reprendió los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro. Miren, hermanos, el Señor quiere que usted y yo rememos. En medio de la tempestad, usted siga remando, usted siga remando, usted siga remando. Y esta ilustración de remar, esto significa siempre busque la ayuda de Dios. Vaya una vez, vaya dos veces, eso es remar. Y usted reme. A nosotros nos toca remar, al Señor le toca calmar las tempestades. Amén. ¿Quién es el que calma las tempestades? ¿Y quién le toca remar? No suelte el remo, dele duro. Amén. Vaya con Dios, clame a Dios, ese es remar. Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia, un ejemplo más de este temor, cómo el temor paraliza completamente y nos imposibilita buscar a Dios incluso. Vamos a ver ahora al pueblo de Israel cómo enfrentó el temor delante de aquel gigante llamado Goliat. Primera de Samuel 17:11. Vamos a ver dos versículos aquí nada más para ver cómo el temor los paralizó. El verso 11 y el verso 24 de este mismo capítulo. Primera de Samuel 17:11. ¿Lo tenemos? Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. ¿A quién se refiere al filisteo? A Goliat, el gigante. ¿Y qué pasó luego que ellos oyeron estas palabras del filisteo? ¿Qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo, temor. Muchos de nosotros, mis hermanos, nos gusta oír la voz de aquellos gigantes que se levantan en nuestra vida, gigantes de problemas. Y oímos la voz, ¿verdad? Y nos asustamos y nos dejamos llevar por el miedo y nos paralizamos, como el pueblo de Israel estaba completamente paralizados con miedo, no podían enfrentar a los filisteos. Ellos creían que iban a ser derrotados nada más por ese hombre grande. 24, verso 24. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Una vez más, el temor. La única manera de vencer nuestros temores es buscando la ayuda de Dios. No existe otra manera. Hubo un jovencito que fue el que les puso la lección, llamado David, que él enfrentó al gigante, pero lo enfrentó porque era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que estaba con Dios, con él en su vida. Y este hombre fue y enfrentó a este gigante. Así usted y yo, mi hermano, no podremos enfrentar los gigantes y derribarlos si dejamos al temor estar en nuestra vida. Necesitamos vencer nuestros temores. Así que por eso la ayuda de Dios en nuestras vidas es importante para echar fuera todo temor que se levante y nos quiera paralizar o nos quiera inhabilitar. Este fue el caso de Josafat, volviendo a la historia de Josafat, ahí en Crónicas, ¿no? Donde estábamos. Josafat enfrentó este temor. Estaba consciente Josafat de su incapacidad para enfrentar a sus enemigos. Y ahora déjeme decirle una cosa. Una de las cosas que sucede cuando usted y yo le damos lugar al temor en nuestra vida
Es que estamos dándole lugar a nuestra carne. ¿Sabían? Si usted y yo somos vencidos por el temor, estamos dándole lugar a nuestra carne. Y la carne, mis hermanos, a ver, dígame. Claro, es un pecado el temor, porque es desconfianza en Dios. El temor es contrario a la confianza en Dios. Y el temor muchas veces es parte de nuestra carne, y la carne, mis hermanos, tenemos que quitarla de nosotros. La carne nos lleva a hacer muchas cosas incorrectas en la vida, ¿no? Aquí vemos, ahora vamos a ver a Josafat qué hizo con su temor. Él enfrentó el temor y nosotros enfrentamos temores, pero ¿qué debemos de hacer para vencerlo? Ese es el punto. ¿Qué debemos de hacer para vencer nuestros temores? Ya no solamente es la circunstancia que tenemos, el problema que tenemos, sino que ahora es un temor en nosotros mismos, en nuestra propia carne, que es el que nos puede derrotar antes de tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Josafat que pudo vencer el temor? Josafat buscó la ayuda de Dios. ¿Qué hizo Josafat? Buscó la ayuda de Dios. Eso es lo que debemos hacer tú y yo. Si queremos vencer nuestros temores, necesitamos buscar la ayuda de Dios. No existe otra manera de vencer nuestros temores. Pues porque tuvieron temor, es decir, ya andaban tiempo con el Señor y sabían quién era el Señor Jesús. Más bien ahí se dejaron llevar por su temor. Y el temor, ¿qué hace el temor? Te hace dudar de tu Señor. Esto es lo que pasa. Por eso les digo, hombres de poca fe. Es decir, ellos necesitaban crecer en la fe y confiar más, porque tenían al Señor de su lado, ¿no? Imagínense cuántas cosas no había hecho ya el Señor al lado de ellos. Ellos deberían de confiar si Él iba con ellos. Esto es lo mismo nosotros. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Quizás ya pasaste una situación y viste Dios cómo te libró de ella. Luego pasas otra situación, ahí estás otra vez temeroso, angustiado. Oye, pues si ya aquello que pasaste debió haber sido útil para que tú ahora creyeras al Señor. Pero a veces nos vuelve a suceder, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que aprender. Ellos buscaron la ayuda del Señor después de que el Señor les llamó hombres de poca fe, ¿verdad? Y otro ejemplo puede estar, si estudiamos, hay un ejemplo más adelante. Este es en el capítulo 8 de Mateo. Pero si ustedes van al capítulo 14 de Mateo, vuelve a suceder una escena parecida. Pero ahora Jesús no va con ellos en la barca. Ustedes pueden leer ahí en el capítulo 14, después de haber alimentado a los 5,000, Jesús les dice, adelántense. Es decir, iban a ir al otro lado del mar. Entonces los discípulos se suben a la barca en la noche, van en la barca y Jesús deja la multitud y se va al monte a orar. Pero Jesús, estando en el monte, él ve todo. ¿Sabían que Él era Dios, no? Entonces los discípulos una vez más en el mar enfrentan otra tempestad, pero ahora no viene Jesús. ¿Cómo debían de enfrentar esta tempestad los discípulos? ¿Cómo? ¿Con qué? Con confianza, ¿o no? Pero estaban otra vez batallando y luchando, y fue tanta su batalla y su lucha que el Señor vio, y ¿saben qué hizo el Señor? Se vino caminando por las aguas. Y entonces, cuando lo vieron, ¿qué dijeron que era? Un fantasma. Cuando dice fantasma, no se refiere ahí como a nosotros que tenemos la idea de un fantasma. La palabra fantasma ahí ellos hagan de cuenta que ellos pensaron, ahí viene el espíritu de muerte. Eso es lo que pensaron, por eso tuvieron temor, pensaron que ya iban a morir, porque el Señor no venía ni con ellos. Y entonces el Señor les dijo, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Otra vez que les dijo, no tengan ¿qué? Miedo. Soy yo. Y entonces Pedro, acuérdese ese Pedro, ¿verdad? Acelerado, Señor, si eres tú, haz que yo camine por las aguas. ¿Ven? ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó
comenzó a caminar. Fíjense cómo comenzó por la fe. Mientras obedeció al Señor y lo vio, comenzó a caminar sobre las circunstancias. Quiero que piensen y se imaginen la escena. Las olas están altas, el viento está muy fuerte y Pedro está caminando. Pero dice la Escritura que Pedro miró las olas y miró el viento. ¿Y qué pasó? Se hundió. Es decir, apartó su mirada ¿de quién? Busca siempre la ayuda ¿de quién? De Dios. El día que apartamos la mirada y no buscamos la ayuda de Dios, nos empezamos a hundir. Eso es lo que sucede con nosotros. Y nos hundimos, mis hermanos, porque la realidad es que nos falta, ¿qué nos falta? Fe, confianza. Que confiemos en el Señor. Bueno, entonces aquí está Josafat. Josafat, ¿qué hizo Josafat, mis hermanos? Vayamos otra vez ahí, Segunda de Crónicas, vaya conmigo. Capítulo 20, versículo 3. Tuvo temor, pero vamos a ver qué hizo. Hizo varias cosas que nos enseña debemos hacer nosotros. ¿Qué hizo Josafat? Número 1, anótelo. Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué hizo Josafat? Humilló su rostro. ¿Qué hizo? Bien, hermanos, algunos de nosotros pasamos situaciones difíciles y luego nos da por erguir el cuello. ¿Qué significa esto? Nos volvemos orgullosos. Todo lo contrario de humillarnos. Yo sí puedo. Y estás queriendo enfrentar ahí en tus fuerzas y al rato andas llorando porque no puedes. Josafat humilló su rostro. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Cuando busques siempre la ayuda de Dios, comienza por esta parte, humíllate. Humillar el rostro significa humillarnos ante la presencia de Dios. Y humillarnos ante la presencia de Dios significa abandonar, depositar, entregar, permitir y someter nuestra vida a Dios. Eso es humillarnos. Si tengo un problema familiar, si tengo un problema con mi esposo, con mi esposa, y es un problema que ha ido creciendo, como que ya durante este año, en lugar de crecer en el Señor y madurar, ha sido lo contrario. Hemos crecido en pleitos, hemos crecido en problemas y la cosa se está poniendo muy difícil. Aquí está una clave. ¿Qué tengo que hacer? Humillarme en la presencia de Dios. Humillarme buscando la ayuda de Dios. Y humillarme en primer lugar, dijimos, es abandonar, es depender, es depositar, entregar, permitir y someter mi vida a Dios. Señor, este es mi problema, yo no puedo con él, pero tú sí puedes. Eso hizo Josafat. La Biblia dice, mis hermanos, Santiago 4:7. Vamos a ver algunos textos de este humillarse. ¿Lo tienen? Santiago 4:7. Algunos que a lo mejor están batallándole muchísimo con las tentaciones y han cedido a las tentaciones. Esto es pecado, ceder a las tentaciones. Tener una tentación no es pecado, ceder a la tentación, eso es pecado. Y hay muchos que han cedido a las tentaciones, pero miren lo que dice Santiago 4:7. ¿Quién es el tentador? Satanás. Aquí dice, ¿cómo puedo vencer a Satanás? ¿Cómo puedo vencer al tentador en mi vida? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? ¿Quieres tener al diablo siempre corriendo de ti? Aprende a someterte a Dios. Y esto es humillarte. Aprende a entender que tú no puedes en tus fuerzas, pero Dios sí puede. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ya sea el temor, ya sea la cobardía ante un trabajo donde te acobardas a hablar que eres cristiano, te acobardas a decir que tú eres un hijo de Dios
y tienes miedo de que el patrón y los compañeros se burlen. Nadie sabe que tú eres un cristiano porque eres de la secreta, ¿verdad? Te la pasas así en secreto ahí en el trabajo y no quieres hablar y no quieres decir. Mira, hermano, el enfrentarte a preocupaciones, ansiedades y a muchos deseos más son obras de nuestra carne. ¿Qué son obras de qué? A lo mejor tú tienes tantos problemas como varón con tu mujer y dices, híjole, yo no sé qué me está pasando, que desde que vengo a la iglesia, ¿te has dado cuenta? Estoy peor con mi mujer que cuando no venía a la iglesia. Pero hay que reconocer, mis hermanos, que nos está ganando la carne. ¿Y cómo vamos a vencer a la carne, nuestro enemigo? ¿Cómo lo vamos a derrotar si no nos humillamos, si no humillamos nuestra carne? Tenemos que humillar nuestra carne. ¿Cómo vas a vencer una área de tu vida si no estás peleando legítimamente, si no estás trabajando como debes trabajar, llevando tu carne a la humillación ante la presencia de Dios, sometiendo tu carne a Dios, como Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, verso 12. Iba a estornudar, ya se me fue. ¿Ya lo tiene Romanos 6, 12? Fíjense, ¿por qué tenemos que humillar la carne? Miren lo que dice aquí. ¿Lo tienen? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus malos deseos, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Fíjense cómo me está diciendo que mi cuerpo, mi carne, la presente a Dios como un instrumento de justicia, pero ¿cómo lo voy a hacer si me está ganando mi carne? ¿Cómo lo voy a hacer si no la estoy humillando? ¿Cómo? Cuando tú busques la ayuda de Dios siempre, aprende a humillar tu carne. Amén. Aprende a humillar tu carne, reconoce y di, Señor, esta área me está ganando, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Yo vengo y someto esto, yo vengo y entrego esto, te permito que tú trabajes conmigo en esta área de mi vida. Pero no fue lo único que hizo Josafat. ¿Qué más hizo Josafat aparte de humillarse? Consultó a Dios. ¿Qué hizo Josafat? Consultó a Dios. Es decir, esto lo llevó a adorar a Dios, a ponerse en las manos de Dios y a preguntarle a Dios sobre su dirección. Hagan de cuenta que en la búsqueda de la ayuda de Dios siempre, cuando yo busco la ayuda de Dios siempre, yo tengo que aprender a ponerme en esta postura. Es como si Josafat le hubiera dicho a Dios de esta manera: lo que tú me digas, Señor, eso haré. Si aún tú me dices que este es mi final, lo aceptaré, pero Señor, que sea como tú quieras. ¿Se acuerdan de aquellos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban frente al rey Nabucodonosor y que él había puesto un edicto que todo mundo se debía de postrar ante su imagen que había hecho? Ellos no lo habían hecho, entonces quien no lo hiciera iba a ser arrojado al horno de fuego. Y entonces mandó traerlos y les dijo: apóstrense. Y ellos dijeron: no nos vamos a postrar, porque nuestro Dios nos librará de este fuego. Y aún, dice, aún si no nos librare, no nos vamos a postrar. Fíjense, ellos estaban en esta postura: lo que tú me digas, Señor, eso voy a hacer, aunque tenga que perder mi vida, y lo voy a aceptar. Pero así debe de ser. Tú debes de buscar la ayuda de Dios en algún momento difícil de tu vida, y tú debes de decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque algunos vamos a lo directo. Lo primero que hacemos: Señor, líbrame de esto.
Pero a veces no se dan cuenta que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros en nuestro interior, ¿sabían? ¿Quién intercede en nuestro interior por nosotros? El Espíritu Santo. Y mientras tú le estás pidiendo a Dios en una situación difícil, Señor, líbrame de esta, el Espíritu Santo le está diciendo al Padre. ¿Sí saben por qué? El Espíritu Santo está intercediendo diciendo, Padre, no lo liberes de eso, porque eso le va a servir para que madure y aprenda que así no debe de vivir. O como aquel joven que clamaba a Dios, estaba viviendo una de cosas pero tremendas, de situaciones difíciles. Entonces va con Dios, busca la ayuda de Dios, ¿verdad? Como lo que estamos hablando, busca a Dios y le dice, Señor, dame lo mejor de ti, por favor, Señor, dame lo mejor de ti. ¿Cuántos claman así a Dios? Dame lo mejor de ti. ¿Cuántos claman a Dios así? Ay, ya todos se quedaron bien callados. No, ya no. Que sabe qué va a decir el pastor, ¿verdad? Entonces estaba el joven, ay Señor, dame lo mejor de ti. Entonces Dios le contestó en una de esas y le dijo, pues lo que estás viviendo es lo mejor que yo tengo para ti. Porque eso es como tú vas a aprender a crecer en tu fe conmigo. ¿Cuánto le hace el gluck? Lo que tú quieras, Señor. A ver, dígalo. Le costó trabajo decirlo, pero mucho trabajo, yo lo oí con mucho trabajo, pero escuche a Jesús, hermano, escuche al Señor Jesús en los últimos momentos de su vida. En Mateo 26, 39 al 42, Jesús nos enseña eso. ¿Ya lo tenemos? Dice, vamos a ver cómo Jesús consultó a Dios en un momento crítico de su vida. Dice ahí, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿qué dijo? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los encontró intercediendo duro. Ah, no dice así en mi versión. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Cómo los encontró? No, a nosotros no nos pasa eso, ¿verdad que no, hermanos? No. Muchos de ustedes les gusta orar en la noche y llegan a la noche y están... Si ahorita ya hay algunos bien dormidos y yo no tengo la fe de Pablo, si se caen, espero que no se... Pero en fin, ¿verdad? Ahí estaban. Así que... dice, no han podido velar conmigo una hora, les dijo Jesús, una hora no podían velar. Y entonces les dice, fíjense cómo relaciona la oración con la carne. Fíjense cómo la relaciona Jesús, porque los estaba viendo. ¿Qué es lo que te gana? Que muchas veces dejas de orar, tu carne. Y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase, ¿qué? Tu voluntad. Buscar la ayuda de Dios siempre así debe de ser. Esto hizo Josafat. Pero ¿qué más hizo Josafat, mis hermanos? Una tercera cosa hizo, no solamente se humilló, no solamente consultó a Dios, una tercera cosa que pocos hacen, hizo pregonar ayuno a todo Judá. Déjenme recordarles, mis hermanos, junto con la búsqueda de Dios, debemos aprender a ayunar. ¿Cómo someterás tu carne? ¿Cómo humillarás tu carne que te gana continuamente si no ayunas? El ayuno es precisamente para quebrantar la carne. El ayuno es precisamente para someter la carne y poder estar sensibles en lo espiritual con Dios. Pero somos tan comilones, la verdad. Ya estamos esperando que se acabe el tiempo para irnos a echar unos tacos de lengua aquí afuera. Y algunos a lo mejor aquí no, pero llegan a su casa y dicen, voy a cenar ligero. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a cenar ligero?
voy a hacerme 2 quesadillas, 3 manzanas, 2 naranjas, y un yogur con cereal. No, pues cena ligero, ¿no? Bien sensible en el espíritu, que a la hora que te vas a poner a orar, yo diría te vas a poner a roncar, ¿no? Pero hermanos, tenemos que aprender a ayunar. Escúcheme, el ayuno es importante. Pocas veces predicamos del ayuno, porque pocas veces lo hacemos. Pero tenemos que aprender a ayunar. El ayuno nos debe de llevar a dejar de pensar en nosotros, en lo nuestro. El ayuno solo es válido cuando nos lleva a reformar nuestros caminos. No es para apretarle la mano, torcerle la mano a Dios. No. El que ayunemos mucho no significa que Dios nos va a responder mucho. No confundamos. Si ayunamos y lo hacemos, es para someter nuestra carne, para quebrantar y humillar nuestra carne. Es para eso. Yo te pregunto en esta noche, ¿hay algo en tu vida que te esté siendo difícil dejar de hacerlo? ¿Estás viviendo alguna situación difícil que no puedes entender? ¿Tienes algún problema serio que te está causando conflicto en tu interior? Mis hermanos, precisamente para esto es el ayuno. Nos ayuda para poder ser sensibles a la voz de Dios y poder escuchar el consejo de Dios. No me diga que Jesús no ayunó. Cuando Él empezó su ministerio, antes de iniciarlo, se fue al desierto. ¿Y saben cuánto duró en el desierto? 40 días en ayuno. Yo no digo que ayunes 40 días. Yo no te digo que ayunes todos los días de una semana. Eres tú con Dios quien debe de determinar el tiempo en el que puedes ayunar. Pero practícalo. Busca a Dios. Deja de comer. Búscalo. No lo hagas tampoco para adelgazar, ¿verdad? Porque algunos van a ayunar. A ver si bajo unos kilitos. Porque me hace falta. Ya compré y no me funciona para bajar de peso. No, pues lo que funciona, el ayuno no es para bajar de peso. El ayuno tiene un propósito. Y ese propósito es someter nuestra carne. Amén. Pero no solamente Josafat con el ayuno, fíjense bien, con el ayuno buscaba someter su carne. Acuérdense que él tuvo temor y el temor es parte de la carne. Entonces por eso lo hizo. Pero también a través del ayuno podemos ver que Josafat causó una influencia en todo el pueblo de Judá para buscar la ayuda de Dios. ¿Causó qué? ¿Una qué? Influencia. Yo te pregunto, ¿cuál es tu influencia? No influenza, esa es otra cosa. Yo estoy seguro, mis hermanos, que Noé, cuando construía el arca, causó una influencia en sus hijos y en su familia. Yo estoy seguro, mis hermanos, que Jesús fue una influencia para sus discípulos de cómo se apartaba a buscar a Dios y ayunaba. El asunto es pensar, ¿somos nosotros una influencia de buscar a Dios? ¿Somos una influencia de someter nuestra carne? Claro, cuando ayunes no pregones que estás ayunando, ¿verdad? No saques la trompeta y suenes, hermanos, llevo 5 días ayunando, ¿cómo ven, No, pues entonces dice, eres como los fariseos, hipócritas. Ayuna, pero es algo personal entre tú y ¿quién? Y Dios. El mejor resultado, mis hermanos, escúchenme, el mejor resultado de experiencia en la importancia de la oración es la vivencia personal de cada uno de nosotros. Cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene sus luchas. Yo he tenido las mías y las sigo teniendo, ¿verdad? Yo les he platicado, yo tuve una batalla en la que durante 3 años yo estuve clamando al Señor
de un hijo que se encontraba en una zona de guerra, que era Reynosa. Todavía un día antes, mi hijo ya está aquí, gracias a Dios. Por la gloria del Señor ha hecho 3 años tuvo que tratar con la vida de él y lo trajo para acá. Ya a partir de ahora, de la semana que entra, él comienza ya aquí en Guadalajara, se le abrieron unas puertas en un hospital aquí en el Valentín Gómez Farías, y ahí va a ser una subespecialidad. Pero ya me lo libró de la zona de guerra, ahora me la trajo a otra zona donde hay que estar clamando. Pero son luchas. Todavía mi esposa fue el viernes, fue por él, para que no se viniera solo en carretera, y dar gracias a las personas con las que él vivió durante 3 años, unos pastores ahí en Reynosa. Un día antes, el jueves, toda la ciudad estaba llena de... Mi hijo hasta en el celular me enseñaba cómo se oían todos los balazos durante toda la noche del jueves, para amanecer el viernes. Y mi esposa me decía, oye, ¿cómo ves? Iremos. Le dije, ustedes vayan confiados, Dios va con ustedes, sus ángeles acampan alrededor. Son las promesas de Dios. No va a pasar nada, no va a haber ningún incidente, ustedes vayan en paz. Y ella dice, pues yo me fui bajo la cobertura de mi esposo. ¿Saben qué sucedió durante los días hasta que se vinieron? Nada. Y nomás se vinieron y al día siguiente otra vez, ta. ¿Saben? Ese es el Dios que tenemos. Pero también hay que saber buscarlo de todo corazón. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.